Don Carlos dobló el delantal con una lentitud que no era cansancio, sino despedida. Lo puso encima del mostrador de madera que había limpiado cada mañana durante 15 años y miró por última vez las hileras de frascos, las bolsas de granos colgadas, los precios escritos a mano en cartoncitos amarillentos que él mismo había pegado con cinta adhesiva. El puesto número 14 del mercado municipal. 42 metros cuadrados que habían sido su mundo, su orgullo y su condena al mismo tiempo. El dueño del local le había dicho esa mañana, sin mucho preámbulo, que el contrato de arrendamiento no se iba a renovar, que había encontrado a alguien que pagaría el doble, que lo sentía mucho, que así era el negocio. Quédate hasta el final porque esta historia tiene un giro que muy pocos esperan y una lección que podría cambiar lo que harás mañana con tu dinero. Don Carlos tenía 44 años. Había llegado a ese puesto a los 29, cuando su suegro le pasó el traspaso y le dijo que si trabajaba duro, podía hacer de eso algo grande. Y sí lo había trabajado duro. Llegaba a las 5 de la mañana para recibir la mercancía. Se quedaba hasta las 6 de la tarde acomodando lo que sobraba. Conocía a sus clientes por nombre. Sabía qué compraba cada familia los viernes, cuándo pagaban quincena, cuándo andaban apretados. Había construido confianza en ese rincón del mercado con algo que no se aprende en ningún libro, la constancia silenciosa de quien aparece todos los días sin falta, llueva o haga sol. Salió del mercado con el delantal doblado bajo el brazo y una caja con sus cosas. 2 clientes que lo vieron pasar le preguntaron qué pasaba. Él sonrió y dijo que estaba haciendo unos cambios. No quería que nadie lo viera derrumbarse en ese pasillo de baldosas gastadas, donde había pasado la mitad de su vida adulta. Se subió al autobús y se fue a su casa mirando por la ventana sin ver nada. Adentro, algo se movía entre el pecho y la garganta. No sabía si era rabia, miedo o las dos cosas mezcladas. Esa noche, después de cenar, su esposa Rosa le preguntó qué iban a hacer. Don Carlos no respondió de inmediato. Sacó un cuaderno viejo que usaba para anotar los pedidos y se puso a escribir números. ¿Cuánto tenían ahorrado? Poco. ¿Cuánto debían? Bastante más. Había una deuda con un prestamista del mismo mercado por mercancía que había fiado y que los clientes nunca terminaron de pagarle. Había cuotas atrasadas del teléfono. Había un préstamo pequeño que había pedido el año anterior cuando su hijo mayor se enfermó. Mirando esos números, don Carlos entendió algo que durante 15 años había preferido no ver. Había trabajado todos esos años para mantenerse exactamente en el mismo lugar, sin avanzar, sin acumular, como una rueda girando sobre el barro. Pero lo que lo destruyó por dentro no fue eso, fue lo que descubrió 4 días después. Una vecina que también tenía puesto en el mercado lo llamó para contarle algo. El dueño del local no había encontrado a nadie que pagara el doble. Eso había sido mentira. Lo que había pasado era diferente. El hijo del dueño quería el puesto para él mismo, para poner una tienda de abarrotes moderna, con refrigeradores nuevos y sistema de código de barras. Y para no pagar indemnización ni tener problemas legales, le habían inventado la historia del nuevo arrendatario. Don Carlos había sido echado con una mentira en la cara. 15 años de puntualidad, de pagar sin falta cada mes, de cuidar ese local como si fuera suyo, y lo habían sacado con una excusa falsa para no gastarle ni un centavo. Don Carlos escuchó eso sentado en la silla de su cocina. Cuando colgó el teléfono, se quedó quieto un buen rato. Rosa le preguntó qué había pasado. Él le repitió lo que le habían contado, con una voz plana, sin gritos. Pero por dentro algo se había roto y rearmado al mismo tiempo. La rabia era tan grande que se había vuelto fría. Y esa rabia fría, en lugar de paralizarlo, lo encendió. No iba a ir al mercado a reclamar, no iba a llorar en público, no iba a pedirle nada a nadie. Iba a construir algo que nunca más dependiera de que otro hombre le renovara un papel. El problema era que no sabía por dónde empezar. Don Carlos no había terminado el bachillerato, no tenía contactos en bancos ni en instituciones,
No sabía nada de inversiones ni de finanzas formales. Lo que sí sabía era vender. Sabía qué productos se mueven rápido, sabía cuándo la gente compra más, sabía negociar precios con proveedores, sabía qué margen necesitaba para no perder. Ese conocimiento lo había acumulado durante 15 años y no estaba en ningún documento, estaba en su cabeza y nadie se lo podía quitar. Los primeros días fueron un choque duro. Se levantaba a las 5 por costumbre y no tenía a dónde ir. Sus amigos del mercado lo llamaban para saber cómo estaba, pero en esas conversaciones había una lástima que él no quería recibir. Su suegro le dijo que buscara trabajo de empleado en alguna tienda grande. Su cuñado le ofreció meterlo a trabajar en una bodega descargando camiones. Eran opciones, eran salidas, pero don Carlos sabía que si las tomaba, en 6 meses estaría exactamente igual, dependiendo de que otra persona decidiera si él seguía o no seguía. Decidió hacer algo que nunca había hecho: estudiar el dinero. No en una universidad, en la biblioteca del barrio, en videos que encontraba en el teléfono, en conversaciones con un señor mayor del mercado que todo el mundo llamaba Don Filemón y que en 40 años de trabajar en ese lugar había logrado comprarse 3 locales propios. Don Carlos fue a buscar a Don Filemón un martes por la tarde. Le llevó un refresco y le preguntó directamente cómo lo había hecho. El viejo se rió, le dijo que no había ningún secreto grande, que el secreto era uno solo, y era tan aburrido que la gente no lo quería escuchar. Guardar antes de gastar, siempre, sin excepción, aunque fuera poco. Don Carlos escuchó eso y pensó que ya lo sabía, pero don Filemón lo detuvo. Le dijo que saber algo y hacerlo son 2 cosas completamente distintas. Le preguntó cuánto había guardado en 15 años. Don Carlos bajó la vista. Don Filemón asintió despacio, como si ya supiera la respuesta. Luego le dijo algo que don Carlos no olvidaría. El problema no es que no te alcanzó. El problema es que nunca te pagaste a ti mismo primero. Le pagaste a todos menos a ti. Esa frase le dio vueltas en la cabeza durante días, porque era verdad. Cada mes que había ganado dinero en el puesto, lo primero que había pagado era la renta del local, luego la mercancía, luego los servicios de la casa, luego las deudas pequeñas, luego los gastos de los hijos, luego lo que le pedían los familiares, y si sobraba algo, que casi nunca sobraba, era para él. Siempre había sido el último en la fila de su propio dinero. Decidió cambiar eso desde ese momento, aunque fuera con muy poco. Hizo una lista de todos sus gastos con una honestidad que dolía. Descubrió que gastaba una cantidad considerable cada semana en cosas que no recordaba al día siguiente, comidas por fuera que podía evitar, recargas de teléfono para familiares que nunca ofrecían devolver nada, compras pequeñas que en el momento parecían insignificantes, pero que sumadas al mes eran un golpe serio. Cortó todo lo que pudo cortar, no con amargura, sino con la claridad de alguien que ya entendió que cada peso mal gastado es una hora de su vida regalada a cambio de nada. Con el poco dinero que tenía ahorrado y con lo que Rosa aportaba de su trabajo en una tortillería, don Carlos hizo algo que le pareció pequeño, pero que fue el primer ladrillo de todo lo demás. Compró una carretilla y mercancía básica, frutas, verduras, algunos granos, y empezó a vender en la calle, frente a una escuela, de 6 de la mañana a mediodía. No era el puesto del mercado, era mucho más humilde. Algunos vecinos lo vieron y sintieron lástima. Uno que otro le preguntó si no le daba vergüenza después de tener su propio negocio. Don Carlos le sonreía y seguía pesando tomates. La vergüenza es un lujo que no podía pagar. Lo que sí podía pagar era atención, constancia y las ganas de aprender algo nuevo cada día. Desde el primer día separó sus ganancias en 3 partes. Una para los gastos básicos de la semana, otra para ir pagando las deudas, empezando por la más pequeña, y una tercera, aunque fuera mínima, que guardó en un sobre en la casa con una sola regla: ese dinero no se toca. No es para emergencias, no es para préstamos, es para crecer. Fue la primera vez en su vida que don Carlos tuvo dinero que no estaba destinado a desaparecer. 3 meses después, la carretilla se convirtió en 2. Contrató a su sobrino para manejar la segunda. 4 meses después,
Uno de sus clientes de la escuela, dueño de una pequeña cafetería, le propuso surtirle las frutas y verduras cada semana a precio fijo. Era un contrato pequeño, informal, de palabra, pero era un ingreso que llegaba sin que don Carlos tuviera que estar parado en el sol. Empezó a entender en carne propia lo que don Filemón le había dicho: la diferencia entre vender tu tiempo y construir algo que venda por ti. Al año de haber salido del mercado con el delantal doblado bajo el brazo, don Carlos tenía 3 puntos de venta, un cliente fijo de abastecimiento y un ahorro que por primera vez en su vida superaba el equivalente a 4 meses de sus gastos. No era una fortuna, pero era suyo, sin deberle un centavo al prestamista, sin depender de que ningún dueño de local le renovara un papel, sin necesitar que nadie le diera permiso para trabajar. Un día pasó por el puesto número 14 del mercado municipal. Ahora era una tienda con paredes pintadas de blanco, refrigeradores zumbando y un letrero luminoso. Estaba casi vacía. Los clientes de toda la vida de don Carlos no habían ido ahí, habían ido a buscarlo a él, porque lo que compraban no era solo mercancía. Compraban confianza, compraban el trato de alguien que los conocía, compraban 15 años de presencia que ningún letrero luminoso puede reemplazar. Eso tampoco se lo podían quitar. Pero lo más valioso que don Carlos encontró en ese año no fue el dinero que creció ni los puntos de venta que abrió. Fue una comprensión nueva sobre algo que había tenido toda su vida sin saberlo aprovechar: el tiempo. Durante 15 años había cambiado su tiempo por un espacio que no era suyo, por una seguridad que resultó ser prestada, por la ilusión de que mientras siguiera trabajando duro, nada malo podía pasarle. La realidad es que el tiempo no distingue entre el que trabaja duro y el que trabaja inteligente. Se gasta igual para los dos. La diferencia está en qué construyes con él mientras pasa. Cada peso que ganamos cuesta tiempo, tiempo que no vuelve. Y cuando lo gastamos sin pensar, en cosas que se olvidan al día siguiente, en deudas de otros, en apariencias que no nos alimentan, estamos regalando fragmentos de nuestra vida a cambio de nada. Pero cuando empezamos a decidir con conciencia a dónde va cada peso, cuando nos pagamos primero, aunque sea poco, cuando construimos algo que crece aunque sea despacio, estamos haciendo algo que muy poca gente hace. Estamos comprando tiempo de regreso. Don Carlos no terminó el bachillerato, no habló nunca con un banco, no tuvo un mentor famoso ni una fórmula mágica. Tuvo una traición que lo obligó a despertar: la honestidad de un viejo que le dijo una verdad incómoda y la decisión de no volver a ser el último en la fila de su propio dinero. Eso fue todo, y resultó ser suficiente. Si hoy sientes que estás trabajando duro, pero el dinero no te alcanza, que cada mes terminas en el mismo lugar donde empezaste, que dependes demasiado de que alguien más te dé permiso para vivir tranquilo, esta historia es para ti. No porque tengas que hacer lo mismo que don Carlos, sino porque lo que él aprendió no es un secreto de ricos ni una estrategia complicada. Es una decisión, una que puedes tomar hoy con lo que tienes desde donde estás. La pregunta no es si puedes, la pregunta es si estás listo para dejar de ser el último en la fila de tu propio dinero. Y con eso terminamos el video de hoy. Si la historia de don Carlos te llegó, si en algún momento sentiste que estaba hablando de ti o de alguien que conoces, déjamelo en los comentarios. Dale like si quieres que el canal siga creciendo, suscríbete si todavía no lo has hecho y recuerda siempre, no necesitas tener mucho para empezar a construir. Solo necesitas decidir que a partir de hoy, cada peso que pase por tus manos va a saber exactamente a dónde va. Hasta el próximo video.